Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a un día más a esta edición de Enfoque. Ya se lo advertíamos la semana pasada, que no se perdieran esta edición en plena Semana Grande del Corpus, porque iba a ser, o por lo menos así lo hemos preparado y confiamos al 100% que así iba a ser una edición muy especial. Ayer teníamos la posibilidad de ofrecer en directo la presentación de la restauración de la custodia de Arfe. Bueno, luego discutiremos las dos custodias, el conjunto eucarístico. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros unos aquí en el estudio presentes y otros a través de sus intervenciones en vídeo a aquellas personas que han hecho posible esta restauración y que podrá ser admirada por todo el mundo el próximo jueves. Así que si les parece, vemos primero nuestro vídeo y luego pasamos a presentarles a nuestros invitados. Los grandes expertos de la orfebrería, la gemología, platería e historiadores de arte han trabajado en la que es la joya de la orfebrería española, la custodia de Arfe, encargo del Cabildo Catedralicio en el siglo XVI para albergar la custodia de mano de Isabel la Católica, mandada a hacer con el primer oro que se trajo de América, según cuentan la tradición. Oro y plata, más esmaltes y piedras preciosas conforman esta joya de orfebrería que ha definido un estilo artístico que marcó el diseño de otras grandes custodias. Esta ha sido la primera restauración de la custodia en el siglo XXI. La última se remonta a 1981. Entonces se sustituyó la estructura interna de la custodia, hasta entonces de madera, por un cuerpo de aluminio, además de restaurar una a una las 3.801 piezas de oro, plata, hierro y bronce que forman el mayor tesoro artístico de la Catedral Primada. La denominada custodia de mano de Isabel la Católica también ha sido sometida a un proceso de restauración. El ostensorio que la reina Isabel la Católica encargó a Jaume Almerique es de los primeros ejemplos de custodias portátiles frente a las entonces habituales custodias de asiento. Estamos, por tanto, ante una de las primeras custodias de Castilla que se crean con el fin de exponer al Santísimo Sacramento. Entre los trabajos realizados, dotar de la mayor estabilidad posible a esta pieza única en su estilo y también la única que se conoce de este orfebre catalán, Jaume Almerique. Además de la limpieza y ajuste de todas y cada una de las piezas que componen la custodia de mano, el equipo de restauración ha diseñado un nuevo alma de madera que aporte a la pieza la seguridad que necesita para que se conserve en perfecto estado. Junto a los procesos de limpieza, ajuste y restauración se está realizando un completo análisis histórico y de documentación sobre esta pieza en el que también intervienen Francisca Soto, Manuel Jiménez y Adriana Vaquero, además de dos historiadoras del arte, Margarita Pérez y Emilia González, que servirá de base para la edición de una publicación científica donde se detallarán todos los hallazgos contenidos en esta restauración. A la vez que se ha acometido la restauración, se está realizando un estudio documental y etiológico de la custodia, utilizando las técnicas más modernas disponibles, algo que supondrá toda una novedad sobre lo realizado hasta el momento. Todo este trabajo quedará reflejado en una publicación científica que incluirá imágenes inéditas sobre los diferentes procesos a los que será sometida esta joya de la orfebrería española del siglo XVI. El Instituto de Patrimonio Cultural de España ha desarrollado este proyecto que coordina la conservadora del Servicio de Obras de Arte y Patrimonio Arqueológico y Etnográfico Paz Navarro y ha sido realizado por el equipo de restauración de Arte Granda. No por muchas veces que veamos esta magnífica joya de la orfebrería del siglo XVI nos vamos a cansar porque siempre se descubre algo nuevo, muchas novedades las que ha derivado de este proceso de restauración. Esperemos que muchas las podamos contar en este espacio, pero seguro que muchas las pueden descubrir ustedes el próximo jueves. Vamos a presentar a nuestros invitados, don Santiago Ruiz Dubois, director general de Talleres de Arte Granda. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por segundo día consecutivo en Toledo, ayer en la presentación, le agradecemos mucho su presencia aquí. No se cansa uno de mirar esta obra de arte, ¿no? Absolutamente no. Estamos encantados de haber participado y lo primero que quiero decir es el agradecimiento al Cabildo de la Catedral, en la persona de don Juan, y al Instituto de Patrimonio Cultural de España, en la persona de
Paz Navarro, que han depositado su confianza en nosotros para la ejecución de este proyecto, ¿no? Hemos estado encantados trabajando, ha sido un trabajo exigente y ellos nos han exigido, pero la verdad es que también ha sido un trabajo muy humano y nos han tratado de una forma magnífica. Bueno, hablaremos a lo largo de este espacio y tendremos algunos de los protagonistas de estos 8 meses de trabajo. Paz Navarro, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, habías estado en nuestra casa en tele, o sea, en radio, no habías estado aquí en tele. Tú ayer, a partir de las 11:30, 12 de la mañana, ya respiraste, ¿no? Bueno, ya había respirado hace unos días porque yo estaba convencida que La verdad es que ha sido una intervención en la cual no he tenido ninguna pega ni ningún contratiempo y siempre he estado segura de lo que hacíamos. No hemos dudado, ayer lo comentábamos, no hemos dudado en nada, sabíamos la gente que trabajaba lo que tenía que hacer y ha salido como pensábamos. Claro que sí, hombre. Eso da también una pista de la profesionalidad de la gente en la que ha confiado el Cabildo Primado. Tenemos con nosotros a su deán, don Juan Sánchez. Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Decíamos ayer entre bromas que esto es como cuando casas a la niña, ya la casas y ya, ¿no? Exactamente, eso eran palabras tuyas, ¿eh? Sí, sí. Me bromeabas con esto, es cierto, pero yo digo lo mismo que terminas de decir, Paz. Tenía completa seguridad de que los plazos, el tiempo, lo íbamos dialogando tanto con ella como con los de Granda y veíamos que sí, que todo estaba previsto en el tiempo. Nosotros nos pusimos en las manos del IPC y de Granda. El Cabildo tenía sus sesiones y veíamos qué se podía hacer porque la custodia, el IPC ya nos dijo, la persona responsable que vino a visitarnos, de que no estaba mal, pero que no vendría mal ya un arreglo, una limpieza para presentarla con la dignidad física que podía tener, porque la gran dignidad la da Cristo en Eucaristía en el centro de la custodia. Y ella sí que tuvo mucho interés en que fuese, me lo indicaba personalmente a mí, en que fuesen los talleres grandes y alguno de los personas técnicas que ella conocía y que trabajaban con ellos, que no faltasen para hacer ese trabajo. Y así fue, Entonces, en una sesión capitular presidida por el señor arzobispo, yo le invité a ello y una vez que escuchó lo que el IPC decía de cómo estaba la custodia, yo le pregunté en público, don Braulio, señor arzobispo, ¿qué opina usted? Dice, yo creo que se tiene que restaurar y limpiar. ¿Qué dice el Cabildo? Hicimos una votación rápidamente y por unanimidad el Cabildo lo puso en las manos del IPC y de Talleres Granda. Vamos a tener en este espacio, de una forma en testimonios, a diferentes personas que han tenido mucho que ver en esta restauración. Uno de ellos, no nos podemos olvidar, don Juan, es a nuestro querido canónigo responsable del patrimonio, don Juan Pedro Sánchez Gamero, que también ha estado ahí en una presencia constante, bueno, pues supervisando junto a Talleres Granda y al Instituto de Patrimonio Cultural Español estas obras de restauración. Vamos a escuchar una primera intervención. Ante todo hay que decir que la custodia no es solamente digamos, una obra extraordinaria de arte, no es solamente una obra única de orfebrería, como vemos. Incluso podríamos decir que no es solamente una obra en la cual solo y exclusivamente pues cuenta lo económico, es decir, ¿cuánto vale todo esto? Porque esa es una pregunta que siempre están diciendo, ¿y cuánto vale todo esto? Vale eso y mucho más, es decir, vale todo, porque no tiene precio. Pero sobre todo la custodia es un compendio total de todo el misterio de la salvación que Cristo nos trajo a la tierra. Y entonces lo quieren hacer ver, porque no olvidemos que la custodia, su fin principal es ante todo mostrar y custodiar al amor de los amores. Bueno, pues hemos escuchado a don Juan Pedro, también don Braulio y el señor deán, ayer insistían en ese sentido. O sea, la custodia es una gran joya artística, pero no tendría ningún sentido si no fuera creada si no fuera utilizada para lo que realmente se creó, ¿no? Claro, para eso la adquirió aquel cabildo del 1505, cuando el cardenal Cisneros les invita a que adquieran la custodia. Era manual, pequeña, de unas dimensiones de 1 metro aproximadamente,
que utilizaba la reina y la transportaba a los lugares donde ella iba para adorar al Santísimo en la sagrada forma. Entonces él la invitó a que cediese en compra y el cabildo lo adquirió, y 10 años después él se dio cuenta que aquella custodia, pues sí, servía para ponerla encima de un altar y dar la bendición con ella, pero no para procesionar solemnemente, y encargó a Enrique de Arfe, a este alemán, que hiciese una custodia que albergase la pequeña de plata dorada. Se adquirió, se hizo, y aquí hasta nuestros días. Ha tenido que tener naturalmente algunas intervenciones. Pienso y creo, y de esto quizás estas dos personas me lo puedan confirmar mejor, que ha sido la restauración y limpieza mejor y más profunda que se le ha hecho a lo largo de estos 5 siglos. ¿No, Paz? Sí, sí. Paz, el Instituto de Patrimonio Cultural Español es un organismo público, depende del Ministerio de Educación y Cultura, y es el que ha de velar por el patrimonio de todos los españoles, ¿no?, de estas obras de arte. Sí, el instituto fundamentalmente su misión es la de velar y de tratar de conservar el patrimonio de todos los españoles, y como parte del patrimonio, desde luego, con la Iglesia. Realmente lo que dice don Juan es cierto. Esta custodia ha tenido varias intervenciones a lo largo de su historia, muchas de ellas inclusive documentadas, pero la intervención que hemos llevado a cabo nosotros, inclusive, además de la custodia, hemos intervenido en la peana de Los Ángeles, que no se había hecho en el año 81, y hemos llegado al desmontaje total. Todas las piezas, todas las figuras, todos los elementos se han desmontado, cosa que en otras intervenciones no se había llevado a cabo. Y para eso el instituto redacta un proyecto previo, un proyecto técnico, luego se materializa en un proyecto ya general, y es el instituto el que le dice al cabildo, bueno, aquí está el proyecto, digamos, actuáis un poco de tutores y ahora ustedes elijan la empresa. Sí, bueno, en este caso, antes de redactar el proyecto, consideramos oportuno la realización de unos estudios previos. Teníamos que saber en qué estado encontrábamos la custodia, qué trabajos teníamos que hacer, y una cosa muy importante, la infraestructura. A mí me preocupaba mucho la infraestructura necesaria para llevarla a cabo, porque yo decía, bueno, empezamos a desmontar, pero ¿dónde colocamos todas estas piezas? Tenemos que tener algo para colocarlo. Nos servimos de una información que teníamos, un cuadernillo que escribió Salinas en el siglo XVI, un platero, y que él decía las pautas a seguir. A partir de ahí consideramos lo que teníamos que tener, el espacio que necesitábamos y qué es lo que se tenía que hacer. A partir de ahí se redactó el proyecto y se entró en contacto además con la catedral para ver qué personas considerábamos o qué empresas considerábamos que podían llevar a cabo la intervención. Sí, ideasteis esos cajones que hemos visto en algunos de nuestros vídeos, pero es muy curioso porque os remontáis prácticamente a época contemporánea de la custodia, al siglo XVI, un platero ya deja marcadas unas instrucciones sobre cómo desmontar y cómo alojar cada una de las piezas. Claro, no es limpiar, es colocar cada cosa en su sitio, porque son 3.801 piezas. Sí. El cómputo total lo vamos a dar, por supuesto, se ha contabilizado todas las piezas, todos los tornillos, todas las tuercas, todo, y se va a dar el cómputo total, inclusive de la custodia de oro y de la custodia de Arfe. Pero realmente a mí eso me preocupaba mucho, y me acuerdo que cuando hablábamos con don Juan, que vinimos del sitio, decía, pero es que necesitamos para poner esto un espacio, porque no consiste solamente en desmontar, sino en almacenar, en colocar, y ya lo visteis lo que ocupa. Contactáis con Talleres de Arte Granda, una empresa más que centenaria, 125 años, que si bien producís orfebrería y toda la imaginería religiosa, también textiles, contáis con un taller de textiles, taller Rosales, maravilloso, con unos bordados espectaculares, pero también trabajáis el ámbito de la restauración. Sí. Yo no sé si te voy a poner en un aprieto, Santiago, el reto más importante hasta el momento de Granda. El reto más importante claramente ha sido la restauración de la custodia de Toledo, sin ninguna duda. Para nosotros ha sido una experiencia única trabajar con profesionales como los que se reúnen en torno al instituto, que son los profesionales más destacados que hay en este área. Esto nos ha facilitado. Ellos hacen un trabajo muy minucioso. Su objetivo final es la calidad del trabajo, no hay otro. Y esto nos ha dado pues, un cambio de ideas,
cambio de enfoques que ha hecho crecer mucho a nuestro equipo, de tanto restauradores como plateros, como historiadores. Ha habido de todo, ha habido carpinteros, ha habido de todo, ¿no? Pero ha sido una experiencia única el poder trabajar con gente tan profesional como la gente del instituto, ¿no? Y este claramente es nuestro mayor reto. Claro, a primera vista se nos ocurren restauradores, historiadores del arte, orfebres, plateros, pero claro, tenemos gemólogos, tenemos químicos, carpinteros, como tú bien has dicho, tenemos especialistas en rayos X, ¿no? Físicos. ¿Verdad, Pa? Nos vas a contar algo, ¿no? Sí, Físicos sí. también, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo habéis aglutinado a tantos profesionales? Sí, había que hacer una documentación exhaustiva. Yo siempre digo una cosa que cada vez que pasan los años lo tengo más claro. La restauración no es simplemente llegar y limpiar o llegar y reponer. La restauración en mayúsculas creo que tiene que tener una parte de documentación importante, porque es un momento en el que la pieza se pone en tus manos y te muestra toda su historia. Tenemos que tener también una parte de buenos profesionales que intervengan en la pieza. Y luego la última parte que todavía nos falta, que es la última, que es la recopilación de todos los datos. Tenemos que saber qué es lo que hemos hecho, documentarlo, expresarlo y darlo a difundir a la gente. Entonces, entre las personas que considerábamos importante, desde luego había que ver qué materiales había, qué materiales tenía la custodia, y hemos contado pues con el equipo de gemólogos, yo creo que era el mejor que existe en España, que es el Instituto Gemológico Español, que tiene los mejores aparatos, la mejor gente, y que ha podido llevar a cabo un estudio minucioso de cada una de las gemas de la custodia, de las dos custodias. O sea, ha estudiado una a una, tanto las gemas como las piedras y las perlas. Y hoy en día sabemos pues que hay gemas, como han dicho, pues que proceden de Ceilán. O sea, tenemos un zafiro que por sus inclusiones se sabe que procede de Ceilán, o las esmeraldas que son de Colombia. Y también los estudios físicos, yo cuando vi las figuras de bulto redondo, el resucitado y el niño Jesús, creía que había que ver qué técnicas se habían realizado esas piezas, y se les realizó una radiografía que hoy en día ya vemos perfectamente como el resucitado es un trabajo hecho en lámina repujada y cincelada, y como el niño Jesús es una fundición. O sea, está clarísimo. Fíjese usted, don Juan, hasta dónde han llegado en esta recuperación de la custodia. El Cabildo, porque alrededor de la custodia siempre ha habido muchas leyendas, muchas... Bueno, no verdades que a fuerza de decirlo tal y tal, las gemas son todas buenas, ¿verdad? Sí, el totalmente oro, comprobado científicamente, como acaba de decirnos Paz. el oro, Sí, sí. bueno, la plata, Sí. buena, los esmaltes, luego hablaremos de los esmaltes. Date cuenta de una cosa que es muy importante tener en cuenta en la iglesia. Perdonadme, entre comillas, chapuzas no solemos hacer en la iglesia. No nos sobra el dinero, al contrario, nos hace falta. Pero sabíamos lo que estamos viendo por las intervenciones de ellos dos. Se podía haber hecho. Hay gente que cuando a mí me ha preguntado ¿qué están haciendo? Creen que uno se sube en unas escaleritas, tiene con un mono de trabajo y un plumero, va haciendo así, lo riega con un spray, vuelve a hacer así y queda. No. Cuando entró el señor arzobispo, han entrado los canónigos y alguna otra persona invitada por esto, veíamos que se quedaban todos. ¿La custodia dónde está? La custodia ya no existe. Abrían un cajón y veía, como lo has podido contemplar, allí una piececita, otra más larga, otra esto, todo con fotografía, de forma de que después fuese... ¿Cuántos días os ha llevado el montarla? ¿Un par de ellos? 4 días. 4 días, por ahí, sí. Escasos. En un momento estaba todo tan a punto, tan esto. Y yo pienso que para la historia también estamos haciendo algo importante. Todo esto va a quedar ya en el archivo capitular, porque todos los presentes tenemos que desaparecer. Y si Dios quiere, la custodia va a seguir, y la catedral va a seguir, y el Señor seguirá por siglos de los siglos, y paseará las calles de esta ciudad. Y entonces, cuando haya que hacer alguna nueva intervención, será muy fácil abrir una carpeta, ir viendo lo que se hizo, desde el 16 de octubre al 15 de mayo, del 15 al 16 del domingo, qué se hizo con ella, y podrán aprender
lo mismo que ella dijo que en algún momento del siglo XVI también pudimos tomar algunas buenas notas de estas grandes personas. Entre esos profesionales que ha trabajado en la custodia tenemos al platero, a Juan Tardáguila, profesional contratado por Arte Grande, con una sobrada experiencia, ¿verdad, Paz? Pero que nos decía que había cosas, que había técnicas que le llamaban mucho la atención, ¿no?, por la sabiduría y la maestría utilizada. Vamos a ver a Juan. Para mí en particular es un orgullo poder intervenir en esta pieza, porque solo de verla cómo está hecha, pues te das cuenta de lo mucho que queda por aprender y lo mucho que queda por saber. Esto te enseña mucho. Bueno, pues hemos visto a Juan, que ha trabajado mucho y que ha sido el que ha elaborado ese alma de madera tan fundamental para la estabilidad, ¿verdad? Sí, eso fue una cosa que ya nos dimos cuenta cuando en los estudios previos nos llamaba la atención, que la custodia de oro no estaba bien, no estaba vertical, y que al mismo tiempo tenía un cierto como movimiento y vencimiento hacia el centro. Nos dábamos cuenta, pero no comprendíamos el porqué. Pensamos que en el momento de desmontarla a lo mejor encontrábamos la solución. Efectivamente, nos dimos cuenta que el alma de madera que tenía pues no permitía que la custodia asentara bien. Entonces estaba produciendo una deformación en las nervaduras que tiene la base. Y claro, eso no podíamos conservar ese alma de madera, tampoco era antigua, y consideramos que habría que hacerle un nuevo alma de madera. Se hizo un molde para que quedara totalmente acoplada, y una vez que se tenía el molde se talló la base de madera. Con esa forma teníamos seguridad de que todas las nervaduras, con el peso de la custodia, no iban a seguir venciéndose y estropeándose, y de esa forma asentaba completamente. También nos dimos cuenta que la madera de lo que es la base de la custodia de oro tenía un pequeño, había mermado. Entonces la base estaba también un poco justa de madera. Vimos cómo había funcionado el alma que se había hecho a la custodia grande de aluminio en el 1981 y que había resultado muy bien, había funcionado muy bien, era una forma de resistir todo el peso, y aquí en la base de oro nos pasaba lo mismo. Se ha hecho efectivamente otra base de aluminio que ahora con el alma de madera la custodia de oro está totalmente ajustada, está perfecta. Claro, porque Arte Grande tiene historiadores, tiene contactos con gemólogos químicos, pero estamos hablando de plateros, de orfebres, en este caso no han intervenido las bordadoras, son oficios de toda la vida. Yo no sé cómo está el mercado laboral, si tenéis dificultades para encontrar a estos artesanos. Tenemos dificultades. En Granda es muy importante lo que estamos hablando, que es el equipo multidisciplinar, ¿no? O sea, el poner en contacto en el mismo trabajo a restauradores con plateros, con otros oficios, ¿no?, historiadores. Entonces, nosotros, esto es una idea que además yo creo que basada un poco en, iba a decir casi en Enrique de Arfe, el fundador de Granda, que era un sacerdote, don Félix Granda, hace 125 años, él, basándose entre otros en Enrique de Arfe, al que admiraba mucho, él quería conservar la platería en España, y no solo la platería, sino los demás oficios, ¿no? Para eso, durante tiempo, estuvo buscando y contratando artesanos, orfebres y otros tipos de artesanos, y con la intención de preservar estos oficios que han llegado hasta hoy y que en Granda todavía están, ¿no? Nosotros tenemos artesanos que son ya cuarta generación en sus familias trabajando en Granda, ¿no? Bueno, María, una de las niñas que hemos visto en el vídeo, es muy jovencita, ¿no? De Córdoba, además, ¿no? De Córdoba, es una Sí, chica. lleva con nosotros 1 año y pico, es de los últimos, y es una persona que vale mucho y que ha estado bajo trabajando la dirección de Juan. De Juan, ¿no? Ahí hemos visto también. La custodia ya se puede ver en el altar mayor, ya está, la hemos visto en Canal Diocesano, la hemos visto en todos los medios de comunicación, o la podemos ver en fotos, pero bueno, hay que acercarse a verla en el altar mayor, allí va a estar hasta el domingo. Ciertamente tiene otra luz, ha recuperado su esplendor original, y nosotros le preguntábamos esto a Manuel Jiménez, que ha sido el jefe de restauradores, ¿no? Sí.
cuando salga a la calle puede sorprender, y esto era lo que nos decía. Sí, yo creo que sí. Primero, por ese cambio del color rojizo al original, que es el oro, tiende hacia un color más verde. Y en segundo lugar, porque la plata, una vez que se sulfura y se ennegrece, al limpiarla, pues el cambio pasa de un color totalmente negro y mate a un brillo pues bastante sorprendente. Por eso el cambio va a ser notable, y más a la luz del día en la procesión, claro. Bueno, realmente lo único que se ha hecho es limpiar. Sí, fundamental. Bueno, se ha limpiado el problema que hemos dicho de la custodia de oro, y sí que ha habido que reponer mucha tornillería. Se había perdido, es lógico, con el paso de los años habían perdido muchos tuercas, tornillos, pasadores, había una pérdida importante. Y había piezas que estaban rotas, había piezas que habían sufrido por golpes, unas roturas, que esas piezas también, bueno, no es novedoso, pero sí se han soldado, pero se han soldado con la técnica de láser, que impide la invasión del calor y que llevaría consigo la pérdida del dorado. Por el medio del láser, como la fisura se une milimétricamente, se produce esa unión sin pérdida de dorado. Eso se ha llevado a cabo, las uniones se han llevado a cabo con soldadura láser, y toda la tornillería, pasadores, ha habido que reponer porque habían pérdidas y producía estabilidad. Pero es importante destacar que la plata tiene el color de la plata, claro, la plata y tiene el oro tiene el color, que ahí no hay ni vernices, ni resinas, ni nada. El oro además tenía muy buen dorado, tenía un dorado, nos ha sorprendido, en los análisis se van a determinar las micras de dorado que tiene en las zonas donde se ha tomado la pequeña muestra. Efectivamente tiene un buen dorado que ya se hizo en el siglo XVI, en 1590 y tantos, Merino hace la intervención, doran la pieza y tiene un muy buen dorado. Entonces ese dorado tiene, el oro es oro, y el oro brilla, y el oro tiene el color dorado. Lo que le hemos quitado es ese recubrimiento que no sabemos la función que tenía, que era rojizo y que distorsionaba un poco el color de la pieza. Hoy en día está espléndida. Don Juan, usted lleva muchos años en Toledo. Usted sabe que Toledo, 24. Toledo y los toledanos tienen sus cositas. Sí. Cuando salga a la calle el jueves la custodia, ¿qué espera? Espero que la gente agradezca sinceramente lo que ha hecho el Cabildo de la Catedral en mostrar nuestra gran custodia con una belleza pristina ante el público, y sobre todo los que somos verdaderamente creyentes, al presentarla con esa belleza, llevando la gran belleza de Cristo Eucaristía. Será aplaudida, estoy convencido. Puedo decir públicamente que no he recibido críticas ni por ningún medio, ni directamente por teléfono, acerca de los turistas incluso que vienen con el deseo de ver el expolio, de ver la Biblia de San Luis, de ver la custodia, decir, bueno, y esta custodia, yo he pagado un billete para nadie, porque teníamos puesto en restauración. Y yo pienso que todas estas personas entendían perfectamente que tiene que aparecer este día, que va a ser el jueves. Ya está siendo en la catedral, los toledanos ya pueden entrar a verla mañana durante las horas que quieran, no tienen que pagar nada. La van a ver un poquito a distancia por razón de que se está preparando todo para la Eucaristía del rito hispano-mozárabe. Pero después, a partir del día siguiente, el día 30, día 30, va a estar en su hermosa vitrina, bien preparada, dentro de la sala que llamamos nosotros del Tesoro. Creo que los toledanos van a agradecer mucho y se van a sentir muy identificados con todos nosotros y lo van a celebrar. Hay veces que las restauraciones, Paz, que es más experta en estas restauraciones, tú me dijiste, cuando empezamos todo esto, dice, termino casi mi carrera con esto. Yo no me lo creo, porque yo sé que tienes más proyectos. Sí, hay proyectos. No sé si es las restauraciones no son del todo entendidas, porque hay gente que, bueno, pasa sobre todo pues con muchas tallas de madera, a las que se les quita esa pátina del tiempo, que es un neologismo para decir pues, la suciedad, el humo de las velas. En el caso del metal, bueno, pues esa sulfuración de la plata dejaba ese colorcito así ennegrecido. En el caso del oro, pues ese colorcito que daba como a rosa. rosa. ¿Hay que explicarlas o yo creo que en el caso de la custodia se explica por sí solo? Bueno, yo creo que hay que explicarlas. Siempre hay que explicar que en metales realmente lo que se produce
es una corrosión y una alteración del metal en sí. No es una pátina que se produzca por un depósito, por un envejecimiento paulatino. Eso hay que dejarlo claro. Entonces el oro, cuando se hizo una pieza de estas características, se hizo para que estuviera color oro, y la plata para que tuviera color de plata, no que estuviera negra sulfurada. Y de hecho todas las piezas que tenemos en casa tratamos de que se mantengan color de plata y color oro. No las dejamos negras para que tengamos una bandeja toda negra. Si podemos la tenemos en color de plata. Entonces yo creo que eso lo va a entender todo el mundo y va a ver la maravilla que es una pieza vista como la hizo el autor. Con el paso del tiempo, efectivamente, hay zonas donde la limpieza no puedes llegar a eliminarla totalmente, pero realmente la pieza ha sido limpiada de una forma lo más aséptica posible y hoy en día no hemos añadido absolutamente nada que no fuera lo que hizo Arfe o lo que hizo Armeric. Intervenciones en piezas de estas características sí que ha hecho Granda, ¿verdad? Sí, hemos hecho en España, en Hispanoamérica, intervenciones en orfebrería, en retablos, en casi todo el arte sacro, el arte litúrgico, ¿no? Y siempre siguiendo lo que estaba diciendo Paz, ¿no? El criterio de respetar la obra original del artista. O sea, cuando Enrique de Arfe hace esto, pues él saca una custodia que es la que había y que ahora es lo más parecido que él hizo, prácticamente es lo que él hizo, lo que hay ahora, ¿no? No se pretende intervenir, no se pretende mejorar, que normalmente no se mejora nada, sino que se siguen los criterios de los restauradores y siempre con esa intención, con la intención de mantener la obra original y no alterarla. Bueno, ¿ha habido alguna que otra sorpresa en esta intervención en la custodia? Por ejemplo, yo sé que a Paz, y esto se verá todo en ese fantástico estudio que publicaréis, le han sorprendido mucho los esmaltes. Yo me acuerdo cuando un día bajaba y hablaba con Juan, cogía las piezas y las daba una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y decía, no sé cómo lo han hecho. Y decía, no sabemos cómo lo han hecho. ¿Qué pasa con los esmaltes, Paz? Sí, lo de los esmaltes fue curioso. A mí siempre me ha interesado mucho lo de los esmaltes. Me ha gustado mucho lo de la esmaltería. Entonces, siempre que veo una pieza de esmaltes, pues me dirijo a los esmaltes a ver qué me dicen. Cuando vi la pieza yo pensé que era un esmalte cloisonné, un tipo de esmalte francés que se hace pues, a partir del siglo XIV aproximadamente, bueno, antes también, que es un tabicado. Es un tabicado en el cual se produce un depósito del esmalte, de los sílices, y se produce ese tipo de pieza. Pero no, aquí nos dimos cuenta al verlo con microscopio y yo con unos aumentos, que ese esmalte era distinto, que ese esmalte no estaba tabicado, que era un tipo de esmalte en el cual se había acoplado unas laminitas de oro pequeñitas, haciendo formas, haciendo flores, haciendo tejadillo, como si fuera el tejadillo. Esa técnica no la conocíamos. Yo consulté con otras personas que conocían la técnica, inclusive con una doctora que tiene su tesis doctoral sobre esmaltes. Esa técnica no la conocemos. La historiadora está tratando de enfocarlo para ver dónde podría ser ese tipo de fuente. Parece que ha encontrado una vía y vamos a buscar, pero realmente ese tipo de esmalte yo no lo había visto nunca. Fíjese, don Juan, hablas de la historiadora Margarita Pérez, que junto a otra alumna de doctorado ha llevado a cabo todo el proceso de investigador, documentación y catalogación. Ella es experta en joyería, colabora también habitualmente con el Instituto Gemológico, es titular en la Universidad Complutense de Madrid, y hablaba de eso que yo decía antes, medias verdades o no verdades, esas leyendas en torno a la custodia. Vamos a escucharla. Espero que precisamente con la labor documental que se ha hecho, además del examen directo de la pieza, de la que se ha ido analizando elemento a elemento, gracias a que el objeto ha sido desmontado íntegramente, y de esta manera nos hemos podido hacer una idea mucho más exacta de todos los procedimientos técnicos utilizados, de la lógica que tiene cada una de las dos custodias y también la peana de Los Ángeles. Yo creo que incluso podremos corregir algunos errores habituales en la clasificación de estas piezas, que en muchos casos se apoyan en
interpretaciones erróneas que vienen de muy antiguo, que han tomado carta de naturaleza definitiva y que hay que luchar por corregir para poner simplemente las cosas en su sitio y aportar la verdad histórica que se deriva de los documentos y de la información valiosa que cada uno de los elementos de la pieza ha ido proporcionando. Y entonces yo creo que esa va a ser una de las consecuencias importantes, digamos, de la parte que los historiadores que hemos intervenido en este proyecto podamos aportar. Me decía ayer a mí Margarita, que podíamos hablar con ella por teléfono, que ya es bastante grande para ponerle leyendas a la custodia, que no hace falta que la adornemos, ¿no? Exactamente. Sí, siempre hay cositas de estas. Fíjate que yo he tenido mucho interés tanto en la intervención que tuve ayer al presentarla como después cuando hablo con personas, de que se diga un poquito la verdad. Todo el mundo, esta custodia pequeña, la pequeña, un regalo de la reina Isabel la Católica. No. Consta incluso documentalmente el dinero que se le fue dando a plazos, el dinero para adquirirla. Es decir, es una verdad que no es que diga esto nada en contra de la reina, no. Que para mí es una persona muy admirable, pero la verdad es la verdad. El Cabildo en Obra y Fábrica tiene todos los gastos, todos los archivos. Sabemos que la institución de la Iglesia Católica en estas cosas es muy seria, es muy seria. Podemos tener defectos los eclesiásticos, pero en el orden del derecho canónico, cómo se tienen que administrar los bienes y cómo hay que comprobarlo todo, en eso es pionera, es pionera, es pionera, y hay que decirlo. Por eso el Cabildo ha costeado todas las intervenciones que siempre se han hecho, esta también, y aquellas iniciales también fue por adquisición. Al señor Arfe se le pagó del dinero del Cabildo, como les estamos pagando a esto. Otra cosa es el patrimonio nacional, que en este aspecto hace estos servicios totalmente gratuitos por mantener todo el patrimonio que tiene y sobre todo de los sitios donde más trabajáis es en el eclesiástico, yo creo, ¿no, verdad? Sí. Grandes retablos, muchas... Yo creo que la Iglesia es gran parte del trabajo que tenemos nosotros. Yo, desde luego, el 99% prácticamente. Fíjate. Siempre en orfebrería, ¿verdad? Sí, yo siempre he trabajado en orfebrería. Desde que he empezado en orfebrería y me termino con orfebrería. Granda toca más palos. Sí, nosotros, aparte de orfebrería, trabajamos siempre mucho. Sacro, ¿no, siempre en arte sacro estamos. Sacro. Sí. Bueno, de Granda es, que lo comentábamos antes de comenzar, algunas obras muy mediáticas que todo el mundo puede localizar perfectamente en su memoria, incluso emocional, podría yo decir. El gran altar que se construye para la Vigilia de Cuatro Vientos en la JMJ es de Granda. Es de Granda, sí. Las mitras y las casullas que llevan los obispos también, que celebran con el Papa. Todos los ornamentos que se hicieron para la JMJ, que fueron miles, o sea, de todas las albas, los casullas de todos los obispos y por supuesto la del Papa, fueron de Granda. Hemos hecho también, ahora ha habido la Jornada Mundial de la Familia en Filadelfia, los ornamentos han sido también de Granda. Hemos visto además luego que el Papa utilizaba la casulla que habíamos hecho, se la llevó a Roma y le hemos visto en algún acto en Roma con esa casulla. Pues eso es un detalle porque, como bien sabe don Juan, el Papa no es muy amigo de utilizar muchos ornamentos. Parece ser que no, que repite mucho los ornamentos y sencillos. Sí, sencillos. Bueno, marca España, Granda, 100%, como marca España y punto ending, aunque tenga este nombre, que es la empresa que ha trabajado, que ha sido contratada por el Cabildo Catedralicio para la remodelación de la Sala del Tesoro. También habían trabajado con ustedes en el Museo de Tapices. Sí, y en la sacristía. Y en la sacristía también. Bueno, ¿cómo se plantea? Porque hemos hablado de cómo se plantea el proceso de restauración de la custodia, pero ¿cómo se plantea? Yo no sé si calificarlo de revolucionario, pero esa nueva disposición de la custodia en la Sala de Tesoro es una apuesta, yo creo que arriesgada, pero con mucho... A mí me gusta, pero bueno, ya sabe. ¿En qué momento se plantean que hay que remodelar también la Sala de Tesoro? Pues a raíz, inicialmente no. Lo que nos interesaba era preparar bien la custodia. Y entonces veíamos que había una serie de ornamentaciones también expuestas en el tesoro para que la gente las pudiese contemplar, que ya no tenían mucho sentido. Había una serie de anillos episcopales antiguos. Hombre, hay que mantener
naturalmente el del cardenal Marcelo, por ejemplo, que es el primer anillo que los papas entregaron a los cardenales. Y eso ya hace historia esto. Tenemos también de grandes cardenales que han sido grandes mecenas al mismo tiempo, aparte de ser grandes arzobispos para la diócesis, de la catedral y de la diócesis. Pero aquello veíamos que podía estar en otro lugar exhibido. Y entonces tenemos tres grandes piezas importantes. Tenemos el expolio, la sacristía, tenemos la custodia en su tesoro única, y después esto otro, que es la Biblia de San Luis, estará rodeada de todo esto a la entrada de la capilla de Santiago. Es decir, ahí vamos a preparar todo eso, pero ya de otra manera distinta. La joya grande de la custodia tiene que ser única y que sea vista y rodeada por las personas. Incluso las medidas de seguridad van a ser ahora mucho mejores, porque no hace falta ni que esté nadie vigilándolo. Entras y no puedes hacer nada más que las paredes y la gran vitrina. Dar la vuelta, contemplarlo, hacer las fotos que te dé la gana, y marcharte con esa contemplación tan bella que van a adquirir con sus ojos al ver la custodia. ¿De acuerdo con esta nueva ubicación? Sí, yo creo que además la custodia necesitaba una remodelación de la sala para que estuviera más visible. Claro. La posibilidad de verla como se va a ver ahora, desde luego, es única. Y luego el conjunto de piezas, como dice don Juan, creo que habría que buscar, eran piezas descontextualizadas con el resto de la custodia. Pues habría que buscarles un sitio donde tuvieran una posición más idónea, más acorde. Yo creo que sí, la pieza ha quedado totalmente bien visible y la vitrina es pues una vitrina como tiene que ser. Exacto. Bueno, esto lo ha hecho Granda, lo ha hecho y Punto Ending, pero me imagino que también que sea marca España. Sí, es un orgullo para todos, ¿no? Vamos a escuchar a Javier Moreno, director de Punto Ending. Siempre es un reto importante porque trabajar sobre todo en espacios tan antiguos como estos, pues supone tener mucho respeto a la arquitectura que existe, tener un respeto absoluto hacia el cliente y luego las cosas que hagas, por encima de todo está preservar la pieza y que el mundo del arte pues que esté bien protegido y nosotros ser como una parte más de lo que es el proyecto de la catedral, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proyecto importante para nosotros y orgulloso de estar aquí. Bueno, pues yo creo que todo el mundo ha quedado contento. Yo creo que sí. Pero todo esto está en un marco, y ya estamos casi terminando, en un marco que no podemos olvidarnos, que es la catedral, como una joya que acoge todas estas obras de arte. Ayer, don Juan, en la presentación, este hombre no para, tiene una actividad, porque decía, bueno, hemos presentado la restauración de la custodia, digo, bueno, pues aquí parará. Pues no, anunció 2 proyectos más. Sí, 2 proyectos que están ya también firmados y ultimados, lo que pasa es que hay que realizarlos, Viene una empresa a hablarnos de un proyecto de cómo ellos tenían la idea de cómo fabricar, hacer una catedral gótica. Hombre, ¿fabricar una catedral gótica? Sí, medieval. Pues a ver, y nos puso una serie de imágenes. Iba a ser un proyecto que en donde estaba precisamente restaurándose la custodia, que ahora la se sala puede de desvelar computar, el sitio, ¿verdad? va a haber allí 80 asientos y de una manera circular van a poder ver cómo se construye una catedral. Y en concreto, esta nuestra, cómo con los medios tan escasos que en aquellos tiempos se tenían, se pudo realizar una catedral de la grandeza y hermosura que esta nuestra. Y el cómo, pues yo no sé si había proyectos, eran grandes maestros, grandes artífices, cómo han llegado a lograr hacer esa perfección. Y eso es lo que queremos ahora presentar también. Luego las audioguías, llevamos 5 años con ellas, que dan una explicación muy clara y exhaustiva de todos los museos que tenemos dentro de la catedral, del retablo, de la custodia, de Lucas Jordán, del expolio, todo muy bien explicado. Pero ahora hay unas nuevas técnicas que en la misma audioguía vas viendo lo que te están hablando. Te están diciendo, estamos viendo el retablo mandado por el cardenal Cisneros en el siglo XVI, último del XV, XVI, y le estás viendo. Y puedes tocar y ver la imagen que quieras, agrandarlo, achicarlo. Es decir,
puedes tener una hermosa... Y esto también está en proyecto. Eso tardará un poquito más porque lleva un tiempo para poderlo lograr. Ciertamente estamos satisfechos de poder presentar la catedral con las nuevas tecnologías y lo mejor para Dios y para también los fieles y los turistas que quieran contemplarlo. Una apuesta por la difusión que en el fondo engrandece a la catedral y aporta mucho también a lo que es el conocimiento de nuestro patrimonio, ¿verdad, Paz? Sí, se me había olvidado decir que en la intervención, tanto el montaje como el desmontaje se filmó, está ¿sí? filmada íntegramente. Se filmó todo el montaje, todo el desmontaje, todo el montaje. Se filmaron distintos todos los procesos que se han llevado a cabo en la custodia y además de toda la documentación, de toda la memoria que se va a hacer de la intervención, se piensa hacer, pues claro, una publicación. Me imagino que una parte será online, porque online tiene una difusión muy grande, y luego será una parte, esa parte podía corresponder, el instituto tiene posibilidades y tiene una gran capacidad de poderlo difundir, y luego una parte me imagino que se hará en papel, porque siempre queda como más digno, si quieres, ¿no? Entre comillas. Pero creo que eso es lo que nos queda ahora y hay que redactarlo, hay que hacerlo para que todo el mundo lo vea y lo entienda. Sí, porque es fundamental, ¿verdad? Que dar a conocer la difusión de... Lo que no se conoce no se quiere ni se protege, ¿no? Sí. Y en este sentido hay que darlo a conocer así. Hay que darlo a conocer. Nos queda todavía, como dice Paz, un trabajo muy importante dentro de lo que estamos haciendo, que es todo el tema de la documentación, el informe final, para que la gente entienda y para que quede constancia de lo que se ha hecho, ¿no? Y eso todavía nos llevará meses de trabajo, o sea, no es... O sea que aquí no ha acabado todavía el trabajo. Aquí no habéis acabado. Hacía alusión, don Juan, a ese gran retablo del altar mayor de la Catedral Primada. Muchas veces se ha comparado a la custodia de Arfe con el retablo de la Catedral Primada, del altar mayor. Tienen un sujeto común, que es el cardenal Cisneros. Son por tanto contemporáneos, Contemporáneos, ¿no? claro. Y don Juan Pedro Sánchez Gamero iba más allá. Es, digamos, una réplica incluso de una manera más bonita y sintetizada, llevada a cabo, igual que el retablo del altar mayor. Si miramos el retablo del altar mayor nos daremos cuenta que es una copia, la custodia del retablo, porque ahí también está compendiado todo el misterio de la salvación, incluso también prefigurada por los profetas, está realizada por Cristo desde su encarnación, el misterio de su pasión y la resurrección, y también completada por la Iglesia, completada ese misterio de la redención por los apóstoles y también por los santos toledanos. Está el martirio de San Eugenio realizado Por tanto, es un querer manifestar y dar a conocer pues esa salvación que Cristo nos ha traído como auténtico Señor, Dios y hombre verdadero. Bueno, pues coincidimos plenamente con don Juan Pedro Sánchez Gamero. Bueno, pues solamente nos queda decirles a ustedes tres que muchísimas gracias por haberse acercado hasta nuestra casa. Paz, no te has quedado a vivir en Toledo, pero prácticamente ya... Sí, he venido bastante. Has venido bastante. Pero muy contenta. Y a Talleres de Arte Grana, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Saludamos desde aquí a Paqui, sí, que no ha podido estar aquí por circunstancias familiares. Es nuestra directora del Departamento de Restauración y es quien ha coordinado todo el trabajo. Y tan solo nos queda decir, ¿verdad, don Juan, a todos aquellos que nos están viendo hoy, que bueno, que el jueves la custodia con el Santísimo Sacramento estará en la calle y que sean ellos mismos los que juzguen el trabajo realizado, ¿no? Exactamente. Yo quiero aprovechar este último minuto para una sola cosa. Agradecer al señor obispo, don Braulio, la confianza que ha puesto en el Cabildo Primado actual. Al Cabildo Primado agradecerle a todo el Cabildo, como por unanimidad han apoyado esta gran obra que realizamos. Quiero agradecer también al IPC públicamente su entrega, su disponibilidad y además el buen entendimiento que ha tenido con el Cabildo para llegar a término esta obra. A Talleres Granda, naturalmente, en la persona de él, de Santiago y de Paqui, que con los trabajadores que nos han estado ofreciendo para llevar esto,
solamente ha habido una gran cordialidad. Muchos días hemos tomado algún café, hemos bromeado, hemos estado allí. Y también a ti, Ana Isabel, hay que agradecerte, sí. Tú has sido de estos medios nuestros diocesanos que tenemos, tanto de la radio como de la televisión, la que has estado enlazando con nosotros para presentar ante la ciudad, bien vista o oída, las maravillas que hemos estado aquí hablando de nuestra custodia. Has tenido mucho tesón, me has llamado muchas veces, ¿cuándo podemos hacer esto? ¿Qué se puede ya estar grabando? Y lo has estado exponiendo para que el pueblo toledano y toda Castilla-La Mancha lo haya estado contemplando. Mi agradecimiento muy personal a ti y a todos los que han colaborado naturalmente, al cámara y a todos con nosotros. El trabajo no lo hace una sola, lo hacen todos nuestros compañeros, cámaras, editores, montadores. Sí que es verdad que yo sé que he sido un poquito cansina. No. Pero también es verdad... Se veía que amabas la catedral y la custodia. Sí. Pero también es verdad que ha sido un privilegio. Sí. Ha sido un privilegio durante todos estos meses poder entrar en ese Santa Santorum que medianamente ya se ha desvelado. Yo no lo he desvelado, ha sido aquí. Y que, bueno, pues ha sido también pues una gran oportunidad para mi trabajo y para mi formación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros volvemos la semana que viene. Saben que la programación de Canal Diocesano durante toda esta semana está referida al Corpus y mañana, no se lo pierdan, porque Otras Miradas, el programa que realiza nuestra compañera Teresa Martín Tadeo, les va a ofrecer algunos de los rincones más ocultos de la ciudad de Toledo que se abren en esta semana. Teresa Martín Tadeo se irá de patios de Corpus por Toledo, no se lo pierdan. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.